¿Cómo están? Pues hoy vamos a estar platicando y haciendo un recorrido sobre una noticia que ha dado la vuelta al mundo por lo misterioso que es y han sucedido los siguientes hechos. Tres bebés hermanos fueron abandonados a lo largo de 7 años en la misma zona de Londres. Y es que esto ha sorprendido a todos por la diferencia de años entre el abandono de uno de los bebés, otro y el otro. El último fue encontrado este pasado enero. Y bueno, esto la verdad es que ha sorprendido a todos. Vamos a hablar de eso. Por supuesto, enfocaremos sobre el abandono, la orfandad y la adopción, viéndolo desde el árbol transgeneracional. Te recuerdo que mi nombre es Janine. Estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Te recuerdo que si tú ya nos sigues, pues comentes y compartas. Si no, por favor, quédate hasta el final y si te parece bien seguirnos y pertenecer a nuestra comunidad, eres muy bienvenido. Desde ya, muchas gracias. Pues efectivamente, con mucha tristeza, esto se anunció recientemente, la semana pasada, donde escuchamos sobre esta noticia. Y es que apenas se pudo hacer público esto, ya que cuando hay un bebé abandonado, al menos en Europa, en Londres, en Inglaterra, hay muchas regulaciones que indican que no es posible dar a conocer ese tipo de noticias y, por supuesto, resguardar la identidad tanto de los bebés como de los que pudieran ser sus padres. Esto se lleva a cabo a través de una investigación muy cubierta, es decir, no es público, nunca se hace público. Pero en esta ocasión se ha hecho una excepción porque el hecho es algo sumamente extraño, novedoso y nunca antes visto. Así que vamos a hablar de Baby Harry, Baby Roman y Baby Elsa. Fueron abandonados a las pocas horas de nacer en el barrio de Newham. Y esto de verdad que sorprende porque han sido en el mismo lugar, al este de Londres, a lo largo de 7 años. El primer bebé, Harry, fue abandonado en 2017, Roman en el 2019 y Elsa, la más pequeñita, en el 2024. Los tres sobrevivieron milagrosamente al ser encontrados en plena calle o en parques, envueltos en toallas, en bolsas de plástico y con el cordón umbilical aún intacto. Lo que hicieron las personas que están verificando el caso es identificar con el ADN la procedencia de estos bebés. Y obviamente al encontrar a la más pequeñita el pasado enero, que es Elsa, se determinó que son hijos de los mismos padres. En el nombre del interés público, la jueza de la familia, Carol Atkinson, es de lo familiar, quise decir, ha hecho esta semana un llamamiento para identificar a sus progenitores y ha pedido la colaboración de los medios en las pesquisas. Por esa razón, se ha hecho pública esta noticia. La magistrada apela a la conciencia pública y se pregunta abiertamente por las razones que algún padre haya tenido o la madre para decidir deshacerse de sus hijos en la sociedad en la que vivimos actualmente. Según la juez, la rareza que supone el abandono de un bebé, una circunstancia que ni siquiera se repite todos los años, sería suficiente para permitir a la prensa contar con los hechos. Más aún, si se han dado tres casos que además parecen tener un mismo origen, el vientre de su madre. Así que ella confía en que el foco social ayudará a encontrar a la madre, como ya ha ocurrido en casos anteriores de abandono. Junto a la información del caso, también ha trascendido que existe un programa para que los tres tengan conocimiento de su parentesco y tengan contacto a lo largo de su vida. Algo muy hermoso me parece que
lindo que logren en el futuro reunirlos y que puedan conocerse y por supuesto saber que no están solos. La última, que fue Elsa, la bebé más pequeñita que fue encontrada recientemente, como ya lo acabo de compartir contigo, fue encontrada el pasado enero, llamada Baby Elsa. Fue la última en saltar a los titulares y la encontró una mujer que paseaba a su perro a la entrada del pequeño parque Greenway en Newham. Los llantos de la niña envuelta en una toalla y dentro de una bolsa de plástico alertaron a la paseante que no podía dar crédito a sus ojos. La llevaron urgentemente a un hospital con el cordón umbilical aún colgando. Los médicos estimaron que había nacido apenas unas horas antes. Las temperaturas llegaron esa mañana a 5 bajo cero y posiblemente se salvó por cuestión de minutos. Fue bautizada por eso en el hospital como Baby Elsa por el personaje de Frozen. La policía recorrió la zona durante días en busca de testigos para intentar dar con la madre. Alguien aseguró haber visto a una mujer con un abrigo largo y oscuro, con una capucha y una bufanda de colores portando algo parecido a una mochila. Los agentes examinaron las cámaras de seguridad de las tiendas de High Street South en Newham, pero no encontraron a alguien que encajara con esa descripción. 5 años antes, en el 2019, también en enero y a primera hora de la mañana, apareció abandonada Baby Roman dentro de una bolsa naranja de los supermercados Sainsbury y envuelta en una toalla. Así es, qué triste. Sobre un banco en un parque infantil de la calle Román. De ahí que le hayan puesto ese nombre a la niña. Esta pequeña fue encontrada por una abuela de origen lituano. Al principio pensamos que era un animal porque se movía. Se escucharon llantos dentro de la bolsa. Estaba luchando por su vida. Se le veía enrojecida y fría al tacto. Nos sentimos muy bien porque le salvamos la vida, dijo esta persona. No habría durado mucho tiempo en esas condiciones. El primer bebé en aparecer en septiembre del 2017 fue Baby Harry, también en un parque junto a Balam, es la calle, Balam Street. Estaba envuelto en una sábana y fue encontrado a las 8:20 de la mañana. La policía hizo un llamamiento a la madre que resultó infructuoso. No hubo pistas, no hubo nadie que pudiera dar información, no se localizó a ningún pariente. Y obviamente esto hizo que el niño fuera a un orfanato. Ahora el pequeño tiene alrededor de 6 años y fue puesto en adopción, fue dado en adopción. Para dar con la madre, tan solo en 1 de cada 3 casos de niños abandonados se llega a dar con la madre. O es ella misma quien decide identificarse. Esto según un estudio de University College de Londres. 1/3 de los bebés abandonados son encontrados muertos, lamentablemente, sobre todo cuando son dejados a la intemperie, como en el caso de los 3 supuestos hermanos de Newham. La profesora de la UCL, Lorraine Sher, admite en declaraciones a otros medios: estamos ante un caso extraordinario. Es una ciudad, como todos conocen, Londres, que es pequeña, donde en tiempos de Dickens y Oliver Twist se registraban hasta 1,000 bebés abandonados al año. Según las últimas estimaciones del 2019, el número anual de casos es de 16, pero en todo Reino Unido. Es increíble cómo ha disminuido esto y sin embargo aún hay muchas dificultades para poder encontrar a los padres que hacen esto. Ahora, obviamente la policía y todas las investigaciones que se están llevando a cabo buscan encontrar a la madre o a algún pariente o a algún testigo que pueda dar información.
Y por supuesto que todos están puestos a encontrar una causa detrás del triple abandono. La profesora Sher apunta a que posiblemente se trate de problemas mentales, las dificultades económicas, el alcohol o las drogas y por supuesto problemas familiares, legales, que son de las razones más ocultas. Otro de los misterios que rodean a Baby Elsa, Baby Roman y Baby Harry, encontrados en un radio alrededor de 2.5 kilómetros, es que sus padres no estaban bajo del radar de los servicios sociales, ni han dejado aparentemente trazas de su paso por el lejano este de Londres. Es decir, que muy probablemente se trate de padres inmigrantes que son indocumentados y obviamente por esas razones no se encuentra o no se tiene información de ellos. Porque obviamente una de las tantas cosas que muchos han puesto en las redes sociales acerca de esta noticia es cómo es posible que con tanto avance tecnológico puedan dar con que el ADN de esta pequeñita coincidió con el ADN de Román y con el ADN de Harry, el primer bebé abandonado. Si tú logras tener esto a nivel científico y tecnológico, entonces, ¿cómo te explicas que no puedes dar con las características genéticas, físicas de los padres de estos pequeños? Esa es una de las tantas preguntas lógicas que podríamos hacernos cualquiera de nosotros, y es verdad. Pero esto podría ser si y solo si también se tuvieran registros del ADN de los padres. Y en este caso no hay nada. Es decir, todo apunta a que son personas indocumentadas e ilegales. Ahora, ¿qué, qué es lo que yo quiero que tengamos claro acerca de estos temas y de este tipo de situaciones que puede vivir alguien, si conoces a alguien? De hecho, vamos a empezar por el tema del abandono. Y el abandono es algo que puede sucedernos a cualquiera o pudo habernos sucedido a cualquiera de nosotros, incluso aún teniendo a nuestros propios padres biológicos. Es decir, estos casos, estamos hablando de, son casos de orfandad, de abandono real y que físicamente los padres han desaparecido. Pero también existen otras formas de sentirnos abandonados cuando somos más pequeñitos, cuando somos niños, infantes, bebés. Y es que las razones para que esto ocurra depende de dos cosas. Cuando somos abandonados, sea por padre o madre o por ambos, sea abandono real o abandono por ausencia de la presencia de la figura paterna o materna, igualmente experimentaremos la llamada herida de abandono. Exacto. Si tú estás en tu hogar y fuiste un niño o una niña que tuvo de cerca a su madre, a su padre, pero que ellos tenían que salir a trabajar, que alguno de ellos viajaba quizás, que te dejaron en la escuela por primera vez y tú sentiste que eso fue un abandono. O sea, hay muchas maneras en las que cada uno de nosotros podemos sentir o percibir ciertas acciones de los demás de forma distinta. Así que muchos de nosotros cargamos con la herida emocional del abandono por diferentes acciones. Entonces, este abandono se crea porque el padre es ausente, aunque sí está, no me abandonó, él viaja solamente, él solamente viene 2 o 3 días a la semana o solo me visita el fin de semana, pues eso lo puedo sentir o lo pude haber sentido como niño o niña como un abandono. Y otra forma de sentirnos abandonados con mayor fuerza es cuando un padre realmente ha dejado a sus hijos, ya sea en manos de familiares, en manos de parentescos lejanos o que definitivamente los ha abandonado en la calle o en un orfanato, como muchos lo han hecho en el pasado y en el presente. Ahora, el origen de esta herida también recae en los padres, es decir, que si tú como hijo
has crecido con la herida de abandono, es muy probable, en un 99%, que tus progenitores también hayan vivido esta herida, ¿ok? No es casualidad, siempre vamos en la vida dejando en las herencias, hablo a nivel herencia genética, herencia transgeneracional, nos van dejando huellas de lo que nuestros ancestros han vivido, de lo que el linaje ha sentido. Así que es importante que conozcamos esto y que lo comprendamos. Al final, la herida de abandono la puedes tener tú y la puede tener cualquier otra persona, haya sido abandonada realmente por sus padres o solo ausentes, padres ausentes, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar un poco de la orfandad, el origen de la palabra huérfano. Su etimología viene de orphanus, que se deriva del griego orfanos, que connota la indefensión de un niño desprovisto de padres que le custodien, que le alimenten, que le eduquen y que obviamente le den educación. Que esto a su vez significa estar sin padre o sin madre biológicos. Un niño que carece de la protección y provisión de una familia cuyos padres no pueden o no quieren cuidar de ellos. Y este bien puede ser el caso de los padres de los pequeños bebés. Y obviamente aquí no estamos para juzgar, ¿sí? Porque es muy fácil juzgar, señalar, eso es lo que nos han enseñado toda la vida, a simplemente juzgar por lo poco que podemos saber. Pero en este caso nosotros no tenemos idea de lo que esté sucediendo. He leído en muchísimos comentarios que debería esa mujer de operarse, de amarrarse las trompas, que cómo es posible que tenga hijos y los abandone, etcétera. O sea, nosotros como sociedad somos muy duros, muy, muy duros. No nos ponemos a pensar por un momento que desconocemos la información completa y que pudiera tratarse también de alguna mujer que puede estar secuestrada y que puede estar siendo abusada. Y obviamente no se puede defender o no puede cuidarse o no puede hacer absolutamente nada para poder incluso defender a sus propios bebés. O sea, juzgar no es lo mejor en este momento porque desconocemos lo que esté sucediendo detrás de la madre o de los padres de estos pequeñitos, ¿ok? Así que la gran cantidad de cosas que pudieran estar sucediendo son muchas, hipótesis, muchas, que si pueden estar enfermos mentales, puede ser, que si pueden estar usando drogas, puede ser, que si están ocultándose del gobierno y de que son ilegales, también puede ser. Es decir, hay una gran cantidad de razones, pero no vamos a especularlas acá, solamente comprendamos el hecho de lo que esto significa para estos pequeños bebés. Es algo muy fuerte, significa un abandono que te marca para toda la vida y que deberás trabajar en eso y que debes, una vez que somos adultos, si tú fuiste abandonado o sentiste esta herida de abandono, hacernos responsables y elegir el cambio, elegir trabajar en nosotros mismos, elegir trabajar en sentir esa herida, reconocerla, porque es muy importante el reconocer la herida, el decir, yo sí fui abandonado, yo sí fui abandonada o me sentí. Acuérdate que, créeme, he hablado con tantas personas que han vivido diferentes historias y que incluso he hablado con hermanos de los mismos progenitores que uno no se percibió abandonado y el otro sí. Así que esto depende de cómo tú has percibido ciertas cosas que viviste en tu infancia. Si este es tu caso, importantísimo hacernos responsables y elegir empezar a cambiar. Vamos a ver qué pasa cuando un niño entonces es abandonado por sus padres sin saber la causa y simplemente dejado a la intemperie, como en este caso estos bebés, o en las puertas de un orfanato, como se acostumbraba hace mucho tiempo, o en la iglesia, por supuesto. Entonces, el dolor es fuerte,
y la búsqueda eterna que queda en el inconsciente de este pequeñito, de querer saber de su origen, obviamente, de dónde viene, quiénes son sus padres. Esto marca la vida de una manera significativa. Y obviamente una de las tantas cosas que viene en toda constitución de cualquier país o de la mayoría de los países es el derecho que tiene el ser humano a conocer su origen. Entonces, esto es algo que para los niños que son o han sido abandonados, siempre está en su alma, en su corazón. Vamos a ver qué pasa aquí con este tema que continúa, que es la adopción. Y la adopción, a veces hay chicos que tú y yo sabemos pueden estar en un orfanato y no necesariamente lograrán ser adoptados. Y esto también significará un desafío más para estas personas, porque quizá ven en su camino, en su tiempo en el orfanato, que a sus compañeros los adoptan, logran tener una familia, pero quizás tú no. Y eso también te marcará y también te originará probablemente una herida de rechazo. Entonces, todo esto sucede cuando bebés como estos de los que estamos hablando, Elsa, Roman y Harry, viven algo como esto y es muy doloroso, es muy triste, es algo que como sociedad, si bien por las estadísticas que acabo de comentarte, al menos en Inglaterra, están disminuyendo significativamente o han disminuido significativamente, es importante que nosotros hagamos más conciencia porque estamos en América, en Latinoamérica, en países como Centroamérica y Sudamérica, pues sucede muchísimo más casos como este que te estoy compartiendo. Ahora, ¿qué sucede a nivel los padres adoptivos cuando hablamos del árbol transgeneracional? Bueno, primero decirte, fíjate esto. La Biblia dice que no es pecado dar a su bebé en adopción. No se menciona en la Biblia absolutamente nada acerca de eso. No se menciona que sea un pecado o que está mal o que somos mujeres indeseables por el hecho de hacerlo. Aunque muchas mujeres cristianas embarazadas pueden sentir que la adopción es un pecado, esto es una señal de que simplemente amas a tu hijo y quieres lo mejor para él o para ella. Esa es una forma de ver las cosas desde otra perspectiva, porque muchas y gran mayoría de los casos que se han investigado del por qué una madre ha tenido que abandonar a sus hijos o dejarlos solos o como en estos casos, es por las circunstancias, por la economía, por situaciones de indefensión de la misma madre. Así que bueno, aquí por esa razón, importante que podamos ver las cosas también desde el lado más positivo. Es una señal de que tu madre te ama y ha querido lo mejor para ti, porque seguramente crecer con ella hubiese sido algo muy, muy duro. Vamos a ver, a nivel del árbol transgeneracional, ¿sí? Quiero que veamos a nivel familiar y el árbol transgeneracional. Según diferentes estudiosos, entre ellos Alejandro Jodorowsky, desde la perspectiva del transgeneracional, se considera que un niño adoptado va a tener 3 árboles genealógicos en lugar de uno, y todos ellos son importantes para su configuración psicológica. El primer árbol va a ser el biológico, el que de la familia de la que procede, y obviamente este árbol será así, solo sí él puede tener información acerca de estos hechos. La familia está en cada célula del cuerpo. Todas ellas tienen memoria y el inconsciente familiar existe, independientemente de que ese niño viva a kilómetros de distancia de su lugar de origen. Es decir, podemos crear el árbol transgeneracional de algún niño que ha sido adoptado y que fue abandonado en un orfanato y se elabora a partir de él mismo, porque todos y cada uno de nosotros tenemos un inconsciente, el inconsciente familiar, ¿ok? Es un arduo trabajo, pero se puede realizar. Vamos a ver que el segundo árbol que este pequeño o esta persona debe tener es su árbol adoptivo. A partir de la adopción,
esta persona, este niño, entra en un nuevo clan. Es parte del sistema siendo receptivo de todos los mensajes que de él llegan. Ahora, es verdad esta información que te voy a dar. Cuando nosotros pertenecemos ahora a otro árbol familiar, hemos sido adoptados, es importante que tú sepas que las casualidades que no existen, lo que existe es la causalidad. Y muchas veces el tipo de padres que tenemos, los padres adoptivos, es decir, serán de alguna forma las mismas características que tuvieron o tienen los padres biológicos de estos pequeños. Y te sorprendería saber esta información, te quedarías impactada, impactada. Pocas veces se ha podido demostrar, pero existe. Sí, 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 si no entendiste bien, si tú fuiste o eres un chico que viene de una familia adoptiva, es muy probable que los padres adoptivos tuyos hayan sido muy parecidos o que tuvieran muchas características parecidas a tus verdaderos padres biológicos, ¿ok? Vamos a ver, el tercer árbol que propone Alejandro Jodorowsky es el árbol imaginado o fantástico. Cualquier niño que es consciente de que procede de una familia diferente empieza a imaginarla, a crearla en su mente, a inventar mitos, a llenar algunas casillas de su propia mente con datos que vienen de su imaginación. Y esto es válido también para que él pueda empezar a tener una identificación, ¿ok? Fíjense qué importante darle oportunidad a un pequeñito a que él cree su propio árbol imaginativo. Ahora, qué importante es que podamos aprender de esto porque pocas personas eh, pueden escuchar esto de lo que te estoy hablando y pueden empezar a trabajar con esto de hacer tu propio árbol, que no solamente te ayuda de manera inconsciente a poner orden en tu propia familia, a tener más empatía con lo que pudo haber ocurrido y sin duda también te ayudará a que tus descendientes también conozcan su propio origen. Por otro lado, quiero hacer solo esto como pues un ejemplo de que Dios nunca nos abandona. O sea, podemos sentirnos abandonados por los padres biológicos, por los padres adoptivos, podemos sentirnos abandonados por los adultos cuando somos ya nosotros mismos adultos. Pero déjame decirte que Dios jamás te abandona. Y mira este ejemplo. Te voy a decir y describir el significado de cada uno de los nombres de estos pequeñitos que han sido pues ya todos reconocidos en Londres como los bebés, los tres hermanos bebés que han sido abandonados. Harry, que fue el primero, significa el que dirige la batalla, el que decide, quien gobierna y también significa la casa poderosa. Y no es casualidad que lo hayan apodado así, Harry, aunque de él es del único que no logré entender por qué le pusieron Harry, pero sí el significado de su nombre dice mucho. Vamos a ver al segundo, su nombre es segunda, perdón, porque es niña, su nombre Román, que le pusieron así porque así es el nombre del lugar donde la encontraron. Significa guerrera romana que consiguió un alto honor. Finalmente, que tiene la fuerza para luchar por la vida. Y vamos con la última, que es la pequeña Elsa, la que fue encontrada en enero. Significa la protegida por lo divino, la perfección de Dios. Fíjense esto tan hermoso. Porque bien dijo la persona que la encontró, a unos minutos más y la nena ya no hubiera estado viva. Era un frío que pocos pueden soportar y solo estaba en una bolsa de plástico. Por favor, vean este significado, la protegida por lo divino. Así que te podrá abandonar el humano, pero Dios jamás lo hará. Nunca olvides eso. Y bueno, te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Por favor, déjame tus comentarios. ¿Tú te sentiste abandonado o abandonada cuando eras pequeño? Cuéntanos por qué y qué ocurrió en tu caso. Gracias y nos vemos en otras noticias.
Hasta la próxima y no te olvides de seguirnos. Chao.